Dentro del mundo de los videojuegos, muchos conocerán sobre la cantidad de mitos, leyendas urbanas, y rumores que surgen de cada juego, aunque en la mayoría de casos, estos resultan en un engaño, y es posible de que tú, querido espectador, hayas caído en estas mentiras. Por lo que en esta ocasión, veremos un iceberg sobre engaños y rumores en videojuegos. Este es un engaño muy conocido en la saga de Street Fighter, creado por la revista de juegos electrónicos mensuales, en 1992, como una broma por el Día de los Inocentes. En el artículo se describía a un oculto personaje en el segundo juego, llamado Shenlong, al cual podíamos enfrentar, e incluso se sugirió que el personaje era desbloqueable. Aunque lo que alimentó más esta broma, fue la mala traducción en la cita de victoria del personaje de Ryu, donde se mencionaba a un tal Shenlong, pero en realidad lo que debía decir era Shoryuken, haciendo referencia al puño de dragón, un movimiento especial dentro de la saga. A pesar de esto, el engaño se difundió a nivel mundial, tanto así que la misma revista tuvo que admitir que solo se trataba de una broma, aunque intentaron revivir el mismo engaño para el tercer juego, esta vez dando una historia de fondo, y una ilustración del personaje. Un engaño muy popular para el Ocarina of Time, era sobre cómo conseguir la Trifuerza, que iba desde encontrarlo en un supuesto templo secreto, y para acceder a dicho templo, el jugador debería hacer una serie de pasos complicados, como vencer al corredor de Hyrule, entre otras cosas más que no llevaban a nada. Tiempo después, se descubrió que en los datos del juego no se encontraba la Trifuerza, ni siquiera un cuadro de texto que nos dijera que obtuviste este objeto. Este es un rumor bastante popular del Super Mario 64, esto a raíz que en el patio del castillo, hay una estatua de estrella con una inscripción borrosa que muchos creen que dice, L es real 2041. En el pasado, esto llevó a los jugadores a creer que la L representa a Luigi, y que de alguna manera, podría ser desbloqueado como un personaje jugable. Según se decía, el número 2041 representaba todas las monedas de oro que el jugador debía recolectar, para así regresar a la estatua donde Luigi por arte de magia aparecería como un personaje jugable. En 2020, hubo una gran filtración de Nintendo que incluía una beta del Super Mario 64, donde había un modelo de Luigi, pero que este nunca llegó al juego principal. En el Final Fantasy de 1997, había una leyenda muy antigua que nos decía, que de alguna manera se podría revivir al personaje de Aeris, que dentro del juego, este personaje es destruida por la espada del villano Sephiroth. Dado a que para muchos de los jugadores de los 90, esta escena les resultó muy dramática, comenzaron a difundir rumores de que se podría revivir a este personaje, rumor que fue iniciado por un empleado de Squaresoft en el desarrollo del juego, pero la compañía afirmó que tal método no existe, ya que arruinaría el impacto emocional de la escena. Herobrine, fue un supuesto ente maligno de Minecraft, que según la creepypasta, sería el espíritu del difunto hermano de Notch. Su origen, se dio a través de un hilo en 4chan, y lentamente la historia se hizo popular, con supuestos relatos de usuarios que avistaron a Herobrine, diciendo que los observaba, y creaba construcciones aleatorias. Por lo que muchos comenzaron a teorizar sobre qué podría ser este ser, desde un virus, un mod fallido, o un ente sobrenatural como un fantasma, o demonio. Sin embargo, no hace falta decir que todo esto se trató de una farsa muy bien estructurada, por el usuario del post original. Este es un mito del Pokémon rojo y azul, donde en aquellos tiempos, se decía que cerca del barco en la ciudad Vermilion, debajo del camión por alguna razón, se podía encontrar al Pokémon Mew, al cual podríamos ver utilizando el movimiento de fuerza para mover el camión, sin embargo, en realidad no había nada, siendo solo un simple decorado. El rumor se hizo muy conocido, que en entregas posteriores se le hicieron referencias. En el primer Mortal Kombat, hubo un error gráfico que hacía que el personaje de Escorpión usara un traje completamente rojo, además hacía que su barra de vida sea reemplazada por la palabra Ermac. Esto hizo creer que Ermac era el nombre de un personaje secreto, el cual podía desbloquearse. Pero en realidad, Ermac es la abreviatura de macros de error, y el traje rojo es parte de un modo de prueba para los desarrolladores. Aunque tiempo después, un personaje llamado Ermac debutaría en el Ultimate Mortal Kombat 3.
Este es un mito que muchos conocemos del GTA San Andreas, ya que desde los primeros años del juego, se rumoreaba la existencia de Pie Grande, al cual supuestamente se lo podía encontrar en las áreas del Monte Chiliad y Baco Beyond. Todo comenzó por supuestas capturas de pantalla que mostraban a este ser, y con la llegada de los mods, hicieron que aún más jugadores creyeran en este rumor, pero al final todos sabemos que esto terminó siendo un engaño. Sin embargo, el rumor trascendió tanto que la misma Rockstar referenció a Pie Grande en algunos de sus posteriores juegos. Esto surgió como una broma para el Día de los Inocentes, por parte de la revista de juegos electrónicos mensuales. Si otra vez esta revista, que hizo un breve artículo afirmando que Sonic y Tails podrían ser desbloqueados como personajes secretos en el Super Smash Bros. Melee de 2001. Según el artículo, los jugadores tendrían que derrotar a 20 enemigos en el modo cruel del juego. Al hacerlo provocaría que tanto Sonic y Tails aparecerían y lucharían contra el jugador simultáneamente. Obviamente nada de esto pasa, sin embargo, durante una entrevista al creador de Sonic, afirmó que se planeaba que el erizo azul apareciera en este juego, pero que se cortó debido a limitaciones de tiempo, al menos el engaño tenía algo de base. Poco después de la salida del primer Silent Hill, algunos jugadores en foros comenzaron a afirmar que había un quinto final. Según el rumor, debíamos terminar el juego varias veces en la mayor dificultad, para así desbloquear dos elementos que nos permitirían construir un explosivo que se debería usar en la puerta de tráfico frente al Hospital Alchemilla. Al hacerlo, obtendremos una lata de aceite que usaremos en el motor de la gasolinera más adelante en el juego. Al final tendríamos que cargar con el motor para colocarlo en la ambulancia cerca del hospital, para así salir de Silent Hill en ella. Sin embargo, esto resultó ser falso, ya que nunca se encontró nada de este final dentro de los archivos del juego, pero cabe decir que no es el único supuesto final que se inventan para el primer Silent Hill. Poco después del lanzamiento del juego Shadow of the Colossus de 2005, hubo rumores sobre un 17º coloso secreto, que se podía encontrar en algún lugar del juego. Este rumor puede tener algo de sentido, ya que el creador del juego inicialmente planeó que se incluyeran 48 colosos, pero por las limitaciones del hardware, esto sería imposible, por lo cual el número se redujo a 24. A partir de ahí, se eliminaron otros 8 colosos, quedando en el juego final un total de 16 colosos. Esto parece una broma, pero desde que salió el juego Tomb Raider, su protagonista, Lara Croft, ha sido vista como un símbolo sexual por varios jugadores surgidos de la época. Esto pronto llevó a rumores sobre un posible código secreto, que permitiría a los jugadores desvestir a Lara Croft durante el juego. Está claro que dicho código nunca existió, pero aún así, esto se hizo muy popular, que los desarrolladores del juego se enteraron y para la segunda entrega lanzarían un código que esta vez desnudaría a Lara Croft, pero en realidad, el código hacía explotar al personaje. La 10ª clase, es un rumor dentro del juego de Team Fortress 2, que desde su lanzamiento ha contado con solo 9 clases. Sin embargo, los jugadores han estado esperando que se agregara una 10ª clase al juego. En 2009, se le hizo una entrevista a uno de los co-creadores del juego, que dio a entender que podría haber una 10ª clase. Al final nada de esto pasó, pero en ese mismo año los fanáticos crearon una actualización falsa, una propuesta para la 10ª clase, llamada el Perro Guardián, un pastor alemán armado, con una ametralladora atada a su espalda, con la capacidad de llevar municiones y cajas de salud a sus compañeros de equipo. Después de los primeros días de lanzamiento del primer FNAF, se comenzó a difundir rumores sobre un sexto animatrónico poco común, llamado Sparky el Perro, donde se mostraban un par de capturas para demostrar su veracidad. Se decía que Sparky nunca atacaría al jugador, solo aparecería escondido entre las sombras, algo que para muchos jugadores sonaba muy convincente, hasta que finalmente los que comenzaron a difundir el rumor revelaron que todo era un engaño, y que las capturas eran un montaje. Sin embargo, como un guiño a este rumor, en la película de FNAF de 2023, en una parte se puede ver un traje de Sparky tirado en el suelo.
En Mario Kart 64, en la pista del castillo de Bowser en un tramo, se puede ver detrás de una jaula a un personaje verdoso, que los jugadores lo llamaron Marty the Troop, que por alguna razón se rumoreaba que podría ser liberado, y ser un personaje jugable. Supuestamente para lograr esto, se debía dar 3 vueltas como Bowser, alrededor de su estatua en sentido contrario de las agujas del reloj. En eso, nos dirigimos donde Marty, y veríamos cómo se abriría su jaula, y así pasaría a ser un personaje jugable. Sin embargo, al final todo esto terminó siendo un engaño. Este rumor surgió cuando se publicó en internet una foto de lo que parecía ser una gran rata humanoide en el GTA 4, aunque en su momento se creyó que la foto podría ser falsa, había evidencia dentro del juego que demostraba la existencia de Ratman, como un extraño líquido naranja en las escaleras de la estación del metro de Easton, como en el hospital abandonado. Algunos jugadores intentaron buscar a Ratman dentro de los archivos del juego, pero no se encontró nada. Este rumor también se extendió en menor medida al GTA V, pero no se encontró nada. A ver si para el GTA VI aparece este ser, aunque seguro solo lo muestran como un peatón disfrazado. Este es otro engaño del Super Smash Bros. Melee, que inició en noviembre de 2002, cuando un pequeño sitio web afirmó que el personaje de Toad podría ser desbloqueado en el juego, después de obtener una puntuación perfecta durante la secuencia de créditos del juego, en la que los jugadores destruyen los nombres de los desarrolladores disparándoles. Al destruir con éxito todos los nombres, y luego completar el modo aventura nuevamente, permitiría a los jugadores desafiar, y por lo tanto desbloquear a Toad, algo que obviamente resultó ser falso, pero cabe decir que Toad sí aparece brevemente en el juego. Al final del juego Metroid de 1986, se nos revela que el protagonista principal, Samus Aran, es una mujer, durante una secuencia en la que su traje estalla para revelar a Samus vistiendo un bikini o ropa interior. Bueno, esto provocó que una horda de urgidos difundiera rumores de que de alguna manera se podría ver a Samus Aran sin nada de ropa. Está claro que muy similar al caso de Lara Croft, nunca existió una manera para ver a Samus sin nada de ropa, claro si nos referimos a esos tiempos, porque ahora, con los benditos mods, se puede llegar a poner en pelotas al mismísimo Nemesis. Este es un rumor muy similar al de Luigi, en el Super Mario 64, pero con la versión para la DS, ya que en este juego se podía usar a Wario, Luigi, Yoshi, y Mario, excepto a Waluigi. Por supuesto, esto llevó a supuestos métodos para desbloquear a este personaje, como en 2007, donde en línea apareció un supuesto artículo de una revista, que mostraba material promocional para la aparición de Waluigi, que consistía en recolectar todas las Power Star del juego, y derrotar a un jefe llamado el Rey Conejo. En la página se indicaba que Waluigi tenía la capacidad de saltar mucho más alto, y más lejos que cualquiera de los otros personajes, y que también podía correr a una velocidad increíble. Sin embargo, tiempo después se demostró que la imagen era falsa. Este fue uno de los rumores más conocidos dentro de Fortnite, que decía que si lograbas abrir 3 llamas durante una partida, que ya de por sí abrir 2 de estas es muy complicado, Epic te regalaría esta mochila, sí, todo por una jodida mochila, aunque bueno, al final esto resultó ser falso. Akuma es un personaje de la serie de juegos de Street Fighter, el cual fue objeto de una broma del Día de los Inocentes por parte de la revista de juegos electrónicos mensuales, donde en un artículo se decía que este personaje sería desbloqueado si escribíamos su nombre en la consola de laboratorio, permitiendo crear un nuevo archivo guardado en el que sería jugable, pero para que el truco funcione, el jugador debía vencer ambos conjuntos de escenarios del Rey 2, un total de 6 veces en el rango A, usando solo la pistola y cuchillo. Al ser jugable, Akuma tendría la capacidad de disparar Gohadoken, sin usar armas, y poder explorar todo el juego sin necesidad de llaves. Deku Butler, es un personaje que aparece en el Majora's Mask, y quien durante el juego nos habla de su hijo desaparecido, e incluso se le puede ver llorando por él en los créditos. Esto llevó a un rumor donde supuestamente había un final alternativo, en el que se podía devolver al hijo de Deku, usando la canción de curación, que era posible pasando un camino bloqueado, pero aún así, nada puede cambiar esta escena, por más veces que se reproduciera la canción de curación.
En el juego Hey Pikachu de 1998, los jugadores podían hacer uso del micrófono periférico de la Nintendo 64, para hablar con Pikachu, que reaccionaría a lo que digas, ya que el juego tiene una biblioteca de más de 200 palabras que reconocería el personaje, aunque en ese tiempo debido a la fuerte rivalidad entre Nintendo y Sony, se comenzó a difundir rumores de que decir Sony, o PlayStation, haría que Pikachu se enojara. Pronto se confirmó que ambas palabras no se encuentran en la biblioteca de palabras reconocidas del juego, simplemente la hipótesis dice que los jugadores habían confundido sus pronunciaciones con palabras reconocidas que enojan a Pikachu. En el Super Mario Bros., hubo un rumor acerca de un nivel llamado la fábrica de chocolate, que fue mencionado por Jeff Robin, quien dijo que había escuchado rumores sobre un nivel secreto en el juego, que tenía lugar en una fábrica de chocolate, pero que afirmó que no tenía idea de cómo acceder en ello. La mera mención de esto, hizo que todos los fanáticos intentaran buscar este nivel, sin embargo, al final resulta que todo esto se trató de una broma por parte del mismo Jeff Robin. Otro rumor sobre revivir personajes muertos, esta vez del personaje de Bill, del primer Left 4 Dead, que si recuerdan durante el clímax de la campaña El Sacrificio, este personaje se sacrifica para reiniciar un generador, que levanta un puente para que los demás puedan escapar. Cosa que al final no pasó. En fin, para el segundo juego, el mismo día que se lanzó la campaña de Passing, se comenzaron a difundir rumores de que Bill podría ser revivido usando el desfibrilador del juego, objeto que es usado para revivir a los jugadores caídos. Sin embargo, este rumor no duró mucho tiempo, ya que rápidamente se comprobó que esto es falso, ya que respecto al juego, el cuerpo de Bill solo sería un decorado, y no un personaje como tal. En el juego Crash Team Racing, de 1999, hubo un rumor muy conocido, que decía que el principal antagonista del juego, Nitrous Oxide, podría ser desbloqueable. Los siguientes métodos más comunes a seguir, era recolectar todas las reliquias de platino del juego, vencer a todos los fantasmas de Nitrous Oxide, y finalmente colocar un código estando en el menú principal. Sin embargo, todos los pasos antes mencionados no servían para nada, ya que el personaje no estaba previsto para ser jugable. Al menos como consuelo, en 2019 se hizo una remasterización de este juego, donde sí se incluía a Nitrous Oxide como personaje jugable. Este es otro final rumoreado para el primer Silent Hill, en donde tiene como protagonista a la cabina del barco, ya que en este nos aparece un texto que nos indica que hay un timón de barco, pero que no debemos preocuparnos por eso ahora. La palabra ahora hizo creer a algunos que Harry podría interactuar con el timón del barco si se cumplían ciertas condiciones que nunca se supieron, o por lo menos, nunca nadie se tomó la molestia de presentar una idea de cuáles eran esas condiciones. La cosa es que al cumplirlas, les daría a los jugadores un final secreto donde Harry se va en dicho barco. Está claro que esto es muy falso. Al comienzo del juego de Dark Souls, los jugadores pueden elegir uno de los 8 artículos especiales diferentes como regalo inicial. Poco después, el director del juego, Hidetaka Miyazaki, dijo en varias entrevistas que los jugadores harían bien en elegir el colgante como regalo inicial, a pesar de que el colgante no tiene usos inmediatamente reconocibles. Esto dio a pensar a los jugadores que el colgante poseía una cualidad oculta, incluso se le preguntó sobre el tema a Miyazaki, quien se negó a revelar detalles sobre el uso del colgante, y la razón se debe a que todo se trató de una broma del mismo Miyazaki, quien lo confirmó en una entrevista con IGN, en 2012. Desde el Super Smash Bros. Original, ha habido rumores sobre cómo desbloquear a Master Hand como un personaje jugable, y si bien no existen formas legítimas de hacerlo, eso no ha detenido a las especulaciones, ya que había un problema técnico conocido como error de Master Hand, que permitía a los jugadores tener a este personaje, con una serie de pasos que en esta ocasión omitiré. Sin embargo, Master Hand solo puede moverse por el escenario realizando ataques, y como dicho personaje no tiene animación de victoria, el juego se crashearía al ganar una partida. Este es un rumor que surgió en un sitio web para el juego en línea para niños, llamado Webkinz World, donde básicamente cuidas mascotas virtuales, llamadas Webkinz.
A pesar de que el juego es súper inocente, se difundió un rumor sobre un asesino dentro del juego, que supuestamente fue añadido por un ex desarrollador descontento de Gans, aunque este rumor ha tomado muchas formas, como que en un principio dicho asesino sería un virus que aparecería como un pingüino, con ojos rojos que destruiría a tu Watkins, y luego arruinaría tu computadora. Sin embargo, la versión más popular es que aparecía el personaje del Dr. Quack, quien mataría a tu Watkins de una manera muy gráfica. Está más que decir que esto es un rumor falso. Después del lanzamiento del Animal Crossing, para la GameCube de 2001, los fanáticos del juego comenzaron a difundir rumores sobre un aldeano malvado, llamado Brutus, que era un perro morado con una camisa negra, y ojos brillantes. Según se cuenta, este personaje aparecía en la aldea del jugador durante la noche, para hacer muchas cosas inusuales, como hablar en binario, talar los árboles, y hacer que el juego comience a fallar, si intentabas entrar a su casa. Solo se conoce una captura de pantalla de Brutus, y se sabe que esta es falsa, por lo que el rumor también lo es. Scripolus Fingor era un supuesto enemigo oculto, en el New Super Mario Bros. De 2006. Todo comenzó por un tuit de este usuario, del 23 de abril de 2021. En el tuit, se decía que había un enemigo fantasma cortado, al que se le hace referencia como Scripolus Fingor. También agregó que en una entrevista, se le preguntó a Miyamoto por este personaje, pero este ignoró la pregunta muy molesto. Esto se hizo muy popular, que algunos usuarios para aumentar este engaño comenzaron a sacar capturas de pantalla sobre la aparición de este personaje en otros juegos de Mario, provocando que muchos fanáticos creyeran que el personaje era real, pero obviamente esto desde inicio era falso. El usuario de Twitter que comenzó todo, era una cuenta que subía puro baiteo de la saga de Mario. En el juego Toy Story 2 de 1999, numerosos sitios web muy engañosos, afirmaron que existía un área secreta llamada, el taller de Woody, donde supuestamente el vaquero le daría al jugador varios códigos de trucos para el juego. Según todas las versiones del rumor, los jugadores deben recolectar 100 monedas en el primer nivel del juego, y regresar con el cerdo Han, quien luego nos mostraría el camino al taller. El problema con este rumor es simple, el primer nivel del juego solo contiene 97 monedas en total, incluso si se usan trucos que elevan el contador de monedas, estas solo llegarán a un máximo de 99, por lo que sí, este rumor es falso. Para el segundo juego de SNAF, surgió un rumor muy similar al de Sparky. En esta ocasión, fue por un video subido a YouTube en 2015, donde se mostraba un supuesto animatrónico oculto. Este era un animatrónico del hombre morado, que supuestamente aparecía en la cámara número 8, a la cámara número 1, para terminar en la oficina, y darte un gran susto. No obstante, pronto se reveló que este animatrónico era falso, fue creado por el usuario Roxon, que usó técnicas de Photoshop, mezclando el cuerpo de Golden Freddy, junto a la cabeza de Chica. En el primer portal, a lo largo del juego, GLaDOS tienta a nuestra protagonista con un pastel de chocolate, si completa diversas pruebas en las cámaras de pruebas especiales. Suena redundante pero así es. La cosa es que al final del juego, se muestra dicho pastel, pero este no se puede conseguir, por lo que los jugadores llegaron a especular, con un modo para acceder a la sala en la que se tiene lugar esta escena final, y así desbloquear un final alternativo. Según se cuenta, cuando se reproduce la escena final de la sala del pastel, el brazo robótico que apaga a la vela del pastel será bloqueado por el cubo de compañía, que se encuentra encima del pastel, lo que desencadena el final alternativo, pero como ya supondrán, no existe ningún final ni escena alternativa. Uno de los personajes más recurrentes que nos encontraremos en el primer Silent Hill, es la oficial de policía, Sybil Bennett, que por algún motivo, hubieron rumores de que se podía jugar con ella a través de medios especiales. Lo que alimentó el rumor, fue por ciertos objetos en el juego que al interactuar con ellos, causaron que Harry diga, que no los podría usar ahora, lo que indicaba que podría ser utilizado por otro personaje. Si bien, el método para desbloquear a Sybil nunca estuvo claro, la verdad de todo esto es que varios desarrolladores revelaron que originalmente Sybil iba a ser jugable, teniendo dos rutas diferentes en el juego, pero esto no se pudo debido a las limitaciones de la primera Play. Para los juegos de Pokémon Rojo y Azul, la revista Expert Game de abril de 1999, hizo un artículo que detallaba un método para hacer que el Pokémon Dragonite evolucione a Yoshi.
Para obtener esta supuesta hazaña, se requería a 2 personas, una con el Pokémon rojo, y otra con el Pokémon azul, así ambos jugadores debían obviamente completar el juego, y recolectar los 150 Pokémons. Entonces, los 2 jugadores tendrían que intercambiar, el que tenía el Pokémon rojo, intercambiaría a Dratini con el jugador azul, quien luego lo evolucionaría hasta convertirse en Dragonite, para al final devolverlo. El jugador del Pokémon rojo, tendría que ir al sótano de la mazmorra desconocida, navegar hasta el lugar donde se puede encontrar a Mewtwo, y usar una piedra de fuego para convertir a Dragonite en Yoshi. Pero como es de esperarse, todo este método fue una broma del Día de los Inocentes. El 27 de octubre de 2005, en eBay, una persona desconocida puso en venta un cartucho de Zelda 3, para la NES, que era un prototipo que estaba en un 60% terminado. En el cartucho se podía leer el título de Triforce Saga, la versión del prototipo, y los derechos de autor, algo que le daba más veracidad. Tiempo después, el prototipo fue vendido a un tal Richard, quien mostró una fotografía de la pantalla del juego corriendo en una NES. Pero, el 22 de octubre de 2005, el cartucho había obtenido una cotización final de $2000, presentada por alguien llamado Night 7. 2 días después, el tal Richard creía que Night 7 podría tener una conexión con la compañía Silicon Knights, sin embargo, el CEO y fundador de la compañía negó la compra. Ahora, hay que tener en cuenta, el juego Link to the Past tuvo ideas que no se implementaron en el juego, además, este nunca fue planeado para la NES, sino para la Super Nintendo, por lo cual, todos los cartuchos de un Zelda 3 para la NES, son piratas o hack runs. Evil Otto, es un personaje del juego de arcade, Berserk de 1980, al cual se le ha asociado con 2 muertes en la vida real. Sucede que después de un año del lanzamiento del juego, Jeff Daly, de 19 años, murió de forma repentina luego de obtener la máxima puntuación del juego hasta ese entonces. Este suceso volvió a ocurrir con Peter Burtowski, de 18 años, quien fallecería de la misma forma, al conseguir altas puntuaciones. Esto hizo que algunos especularan que Evil Otto podía ser el causante de estos decesos a través de un medio sobrenatural, sin embargo, a pesar de que haya sido una coincidencia, esto solo es una leyenda, similar a Polybius, no a la de Tales Doll. Esta historia surgió en un hilo de 4chan en 2011, según el usuario, aproximadamente en 2007, un jugador configuró un servidor del juego de Quake 3, colocando 16 robots, que jugaban entre sí en una guerra interminable, y sin sentido. 4 años después, el jugador volvió al servidor, y descubrió que los bots habían evolucionado para no hacer absolutamente nada, en lugar de correr, disparar, y matar, habían aprendido que la única manera de asegurar su supervivencia era abandonar la violencia, y simplemente quedarse uno frente al otro para siempre ahí parados. También dice que al cambiar de mapa, los bots continuaron quietos, incluso al unirse al juego, los bots continuaron quedándose ahí parados, excepto, cuando comenzó a disparar, fue cuando todo volvió a la normalidad. Sin embargo, al final el mismo usuario dijo que esta historia era mentira. En la versión británica del Sega Magazine, se publicó un artículo afirmando que había un personaje secreto en Sonic 3, y Knuckles. Este personaje era llamado Rankles, una nutria verde con tobillos enormes y brillantes, además de ser el compañero de Knuckles. En la revista se prometió $1.000.000 a la primera persona que fotografiara a Rankles en el juego. Lo curioso es que al final del artículo admiten que Rankles era un personaje que no existía en el juego, pero muchos jugadores jóvenes de la época no leyeron este punto, por lo que después comenzaron a hacer especulaciones de cómo desbloquear a este personaje, pero por obvias razones no llevaron a nada. Poco después del lanzamiento del Pokémon Blanco y Negro, comenzaron a difundirse rumores sobre un artículo llamado gafas de natación. Supuestamente este objeto pondría a dormir a cualquier Pokémon que no sea de tipo agua, y cualquier Pokémon de tipo agua que lo tenga vería un aumento en sus estadísticas de precisión y ataque especial. Se trató de buscar este elemento en el código del juego, pero nunca se encontró nada. Debo admitir que para este punto no tengo mucha información, solo me apoyaré de un comentario de Reddit, sacado de un iceberg del Pokémon GO, y a ver, parece que esto pasó muy desapercibido incluso por los jugadores del juego.
En fin, resulta que en el año 2017, Niantic, la desarrolladora del juego, hizo una pequeña broma durante el Día de los Inocentes, diciendo que el Pokémon Arceus podría ser atrapado en la luna. Sí, tremenda bromita, que pasó súper desapercibida por los jugadores, al menos si este punto es falso, puedo decir que también forma parte de un engaño. ¿Saben, para qué ir a la luna a cazar Pokémons cuando es mejor ir a la luna y hacerla explotar? Matrus es considerado el personaje más poderoso de Mugen, que es un motor de juegos de lucha, que ha sido utilizado para crear y agregar personajes de distintas franquicias. Supuestamente se rumoreaba que Matrus era como un virus informático que podía acceder a través de Mugen, haciendo que tu computadora deje de funcionar. En el juego existe una versión de Matrus, pero este no sería la versión que haría que tu PC deje de funcionar, ya que esto simplemente es una leyenda urbana, puesto que nunca hubo pruebas de que dicha versión de Matrus pueda bloquear tu computadora. Es muy probable que hayas visto esta noticia anteriormente, debido a que por los 2000, varios medios de comunicación informaron que Saddam Hussein, quien entonces era presidente de Irak, había estado almacenando en secreto un aproximado de 4000 consolas de la Play 2. Según los rumores, el expresidente, junto a su ejército, planeaban usar de alguna manera las consolas para fabricar una supercomputadora con la capacidad de manejar armas, y es que se decía que si se conectaban todas las consolas juntas, se tendría un superpoder de procesamiento, suficiente para controlar sistemas nucleares, y tecnología de misiles de largo alcance. Sin embargo, la historia quedó como falsa, o al menos, nunca nadie pudo demostrar que esta era cierta. Robert Steinhauser fue un estudiante de la escuela secundaria de Gutenberg, ubicada en Erfurt, Alemania, hasta principios de octubre de 2001, ya que un mes antes había sido expulsado. Sin embargo, Steinhauser no les dijo a sus padres que había sido expulsado, y fingió que todavía iba a la escuela. Hasta que el día 26 de abril de 2002, fue a la escuela armado con una pistola y una escopeta donde realizó un tiroteo matando a 16 personas. Solo se centró en los miembros del personal de la escuela, aunque 2 estudiantes y un policía también fueron víctimas. Después de lo sucedido, Steinhauser se quitaría la vida. Ahora, ¿se acuerdan de ese rumor acerca de que Eric Harris, uno de los tiradores de la masacre de Columbine, había creado un nivel en el Doom que recreaba la escuela de Columbine, en donde junto a su compañero habían puesto a prueba su crimen a través del juego? En este caso, se sabe que uno de los juegos favoritos de Robert Steinhauser era el Doom, por lo que ya supondrán que se creó un rumor muy similar, en donde básicamente este sujeto habría creado niveles en los cuales ponía a prueba lo que después sería su devastador crimen. Sin embargo, esto solo es un rumor.